¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza todo disponible en Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Y en Vía X, donde estamos por la libre expresión. El Chile, donde todo vale, pues, ¿no? Todo vale, todo vale. Al menos así lo piensa don Carlos Tromben y don Ignacio Chapacase. Todo vale y, por supuesto, todo legal. ¿O no, Carlos? ¿O no, ¿Qué Ignacio? tal, Freddy? Todo ¿Qué legal. tal, Freddy? Todo legal. Todo Muchas vale. gracias por la invitación. Todo legal. Todo legal. Como esas peleas de... Todo, Claro. está todo, todo legal, pues, ¿no? Claro, Como lo dice... Muay Thai. Yo creo que también tiene reglas. Oye, éxito, está todo legal, con los grandes zarpazos de la élite financiera chilena entre el 73, desde la dictadura en adelante, ¿no? Hasta los mismos días de hoy. Todo legal, la idea todo legal. ¿Por qué creen ustedes que le ha ido también en las ventas? Agotado en algunas tiendas incluso. Yo creo que todo legal llega en un momento de reflexión, por supuesto, con el momento constituyente, constitucional y con todos los bemoles y polémicas del caso. ¿Ya? Creo que también entra a proporcionar antecedentes, anécdotas, relatos sobre cómo se armó un modelo, que es el que está en tela de juicio, que entró en crisis hace ya varios años, pero parece que no nos habíamos enterado de la magnitud de la crisis hasta el estallido. Y ahora con un proceso que se están revisando algunos aspectos Claro. del andamiaje institucional del modelo económico, todo legal aporta a ese debate. Un momento preciso, Ignacio. Sí, yo creo que ocurre también que, sobre todo después del estallido, hay un hambre de parte de los lectores de consumir información histórica. De hecho, uno veía en los escaparates de las librerías y ya los ensayos le estaban quitando terreno a las novelas. Exacto. Ensayo y novela histórica, le estaban quitando terreno a la ficción. Y yo creo, en el fondo, el todo legal viene un poco a dar cuenta de ese fenómeno. Y a entender el poderío de esta polis, Sí. esta ciudad financiera, sobre la política nacional y además en contra de los cambios que pudieran amenazar ese poderío, ¿no? Claro, durante muchos años hubo una naturalización de que el único espacio político posible era facilitar todos los aspectos del mercado financiero, de su operatoria, y en particular de los intermediarios financieros, ¿no? Eso era lo normal, no había ningún modelo o reflexión de si era conveniente o no, era como llegar y hacerlo. O sea, se junta un presidente electo con los empresarios en el CEP, ¿qué necesitan? Esto necesitamos, que nos bajen los impuestos a la ganancia de capital. Bueno, estamos. Todo bien, todo legal. Todo legal. Todo legal. Entonces, señor, tome nota, ministro de Hacienda, Claro, hágalo legal. hágalo legal. Cambiamos las Un regalo. leyes, decreto ley, todo legal, ¿no? Un regalo. Paguen menos impuestos, todo legal. Así es. La venta y compra de acciones, todo legal. Ya, oye, ustedes, Carlos e Ignacio, aceptaron la invitación nuestra, entonces a partir de esta mirada, de este libro, ¿no? Desde todo legal y de lo que es la polis financiera, ir conversando este libro con lo que está ocurriendo también en la actualidad. Entender la actualidad y entender el poder también y en qué está este gobierno dentro de esta polis financiera, del poderío de esta polis financiera, qué tanto puede cambiar realmente o quiere cambiar. Eso cada uno lo analizará ya en sus respectivas conciencias, ¿ah? Empecemos con este titular entonces para entender lo que está ocurriendo en el país y tiene que ver con que Marcel, dice el diario Financiero, llama a recuperar el mercado de capitales y Agüero alerta que un quinto retiro sería un golpe letal. Mercados. En un seminario de BTG Pactual, el ministro de Hacienda llamó a la calma al sector financiero y planteó que las percepciones de riesgo se han ido moderando en los últimos meses. ¿Cómo hay que leer esta noticia? Atrás se ve incluso el ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, el ministro Larraín, ¿no? Y adelante me imagino que este caballero de corbata roja, no sé si podemos mostrar la foto de nuevo, es alguien de BTG Pactual, ¿no? Es precisamente el señor Agüero. Sí. Agüero, entonces, Marcel, y atrás Larraín, exministro de Hacienda de Sebastián Piñera. Y ahora también en el mercado financiero nuevamente, ¿no? ¿Cómo se explica esta foto? ¿Cómo se explica esta nota? Ignacio. Bueno, más allá de los discursos, vemos las continuidades que existen en la política chilena. Vemos a un ministro de Hacienda que va de alguna forma a rendir cuentas al corazón de la polis, de la ciudad del dinero, y les va a decir, tranquilo, nosotros estamos preocupados en el mercado de capitales, vamos a hacer lo posible por profundizar aún más en el mercado de capitales. ¿Ya? Y es complejo porque Marcel le habla a un público, digamos, que está pensando solamente en beneficio de una pequeña élite y no está pensando en el bienestar de todo el país.
Y además que es complejo porque finalmente Marcel está acompañado, escoltado por personas que representan intereses complicados. O sea, Agüero es muy cercano a Sebastián Piñera, por ejemplo. Administró el fideicomiso Ciego Piñera, fue una de las 3 gestoras de fondo. A través de BTG Pactual. Exacto. ¿Qué es lo que es BTG Pactual? ¿Cómo entendemos, para entender el poderío de esta reunión? Eso es lo que se llama una gestora de fondos, de dineros. Entonces ellos recaudan dinero y lo invierten en diferentes instrumentos, accionarios, bonos de deuda, con la promesa de que te van a devolver una utilidad al inversionista. Este es Agüero. Sí, que también estuvo involucrado en la venta del paquete de acciones de Piñera. Él fue el operador que vendió las acciones de LAN de Piñera en el año 2010. Él es del riñón de Piñera y aparece ahí, digamos, como dueño de casa con Marcel hablándole. Para que vayamos entendiendo, trabajó derechamente con Piñera y después le tuvo que administrar el fideicomiso Ciego al mismo Piñera. Ya. Y después entonces aparece en esta foto al lado de Larraín también, que fue ministro de Piñera 2 veces, de Hacienda, ¿no? Ya. Correcto, esa es la lectura, ¿no es cierto? Que hay una especie de peaje que deben rendir los ministros de Hacienda al mercado financiero y de alguna manera mitificar y fetichizar al mercado financiero como una especie de oráculo del bienestar de la nación y de la adecuada gestión de los recursos públicos. Entonces son dos lecturas bien peculiares, bien singulares y delicadas, porque finalmente, lo hemos mencionado, el mercado financiero no es una entelequia neutra, ¿no? Las personas que opinan ahí tienen intereses, ¿no? Y muchas veces es como el ciego guiando a los ciegos, porque ese señor tiene un sesgo de clase, un sesgo profesional y un sesgo que son sus propios intereses, que son las comisiones que cobran los fondos, ¿no? Ya. Eso no tiene mucho que ver con la productividad total de los factores de la economía, no tiene que ver con el ingreso nacional, con la retribución del trabajo y con el ahorro. Eso van por otro lado. Ya. Oye, también estuvo el dueño de BTG, ¿no? Un brasileño, Esteves, Claro, en esta exposición. Andrés Esteves, que también hace problemática la reunión, ¿no? Digamos, él el dueño de BTG en Brasil, el dueño de la matriz, que es un tipo con un prontuario impresionante, o sea, estuvo involucrado en la operación Lava Jato en Brasil. Y estuvo preso. Estuvo preso alrededor de 20 Porque días. En Brasil los meten presos, ¿no? Es distinto, claro, que en otros países. Que este tipo, digamos, viene de Brasil a pontificar en su jet privado, porque literalmente él se baja de su jet privado a pontificar sobre las instituciones, el buen funcionamiento de la economía. Pero uno se pregunta, bueno, ¿para quiénes? ¿Para quién? ¿Para todos los chilenos o para una minoría que está ahí? Este sujeto entonces que estuvo preso por el escándalo de Lava Jato, que está ahí, digamos. Y después en arresto viene domiciliario a Chile, por un año. Sí. Hay arresto domiciliario, viene a Chile a decir lo que se debe hacer frente al ministro de Hacienda y frente al poderío del mercado, en el fondo. Es cierto que el ministro tiene que interactuar con el mercado. Sí, ¿no? claro, sí, es parte de su trabajo. Es su trabajo, el mercado le pone precio a la deuda pública es uno de los principales activos financieros de toda nación, ¿no? Claro, si estamos tratando de entender las señales que hay detrás, porque además me imagino que por algo dice el quinto retiro no va. ¿Qué es lo que significa para esta gente un quinto retiro? Significa tener que vender activos financieros, ¿no es cierto? Y la mayoría de las comisiones se cobran respecto al valor de los activos. Entonces, si venden, efectivamente van a quedar menos activos después, durante un rato, y van a bajar las comisiones. Derechamente les influye en eso. El quinto retiro tiene una serie de complejidades operacionales, no menores, ¿no? Sabemos que los retiros anteriores fueron financiados con un mecanismo del Banco Central para facilitar la venta ordenada de los activos, ¿no? Si se venden todos de una sola vez, se afecta su valor. Ya, o sea, el quinto retiro de la AFP hace temblar entonces este mercado. ¿No les gusta eso? No, complejiza mucho la gestión de las carteras, ¿no? Porque van a tener que vender en alguna combinación de activos internos y externos, o sea, nacionales o extranjeros, renta fija o renta variable, en un momento que están todos los mercados bastante inestables. Y eso explica las declaraciones de Agüero, ¿no es cierto? Que dice, con quinto retiro se acaba el mercado de capitales tal como lo conocemos. Una catástrofe, dijo, ¿no? Te usa una palabra así media, y arregló media apocalíptica. Dice algo así como, ministro, no sabe cuánto confiamos nosotros en usted. Sí. Y después Marcel responde, bueno, yo me voy a preocupar de profundizar el mercado de capitales. ¿Qué significa eso? No lo sabemos. Hay una señal dubitativa. ¿Qué nos está queriendo decir Marcel? ¿Qué tipo de reforma previsional va a apoyar Marcel? ¿Una que efectivamente profundice, que beneficie a la polis, o una que beneficie a todos los chilenos y que de verdad tengamos solidaridad? Qué bueno ese punto, Ignacio, ¿no? ¿Qué significa profundizar el mercado de capitales?
¿Qué podría Tiene varias significar excepciones, eso? porque puede ser profundizarlo desde la perspectiva de incrementar el número y diversidad de los activos financieros, ¿Ya? por ejemplo. Puede significar que más personas participen en él. ¿Sí? De alguna manera, en los años 80, el capitalismo popular, ¿se acuerdan? Era un poco una profundización del mercado financiero, ¿no? Claro. Los propios trabajadores de las empresas privatizadas podían comprar acciones de la empresa, ¿no? Entonces son palabras que también son bien delicadas porque, por otra parte, Marcel es el que tiene que diseñar una reforma previsional ¿Ya? y interactuar con la ministra del Trabajo, Janet Jara, en una reforma previsional. Ayer la tuvimos acá invitada. Todas tienen implicancia en el mercado de capitales, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser finalmente el rol de las AFP? Si van a seguir existiendo, si va a haber una gran administradora nacional, fiscal de los ahorros, en fin, son muchos detalles. Y él tiene precisamente, Marcel es el que tiene que estar trabajando junto con Claudio Sangüesa y todo el equipo de Hacienda en diseñar prontamente un programa de reactivación del empleo y de la actividad económica para que la gente no exija otro retiro, para que haya ayuda. Y esto se suma a otras señales complejas que ha dado el gobierno. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Osvaldo Macías, que el superintendente de pensiones siga en su puesto, que no haya sido cambiado, es una señal de alerta, porque recordemos que Macías fue nombrado por Bachelet II, ¿Ya? y bajo su mandato, por decirlo de alguna forma, se concretaron las fusiones truchas de la AFP Provía y Cuprum con AFPs de papel. Después fue ratificado por Piñera. Bueno, uno se pregunta nuevamente, ¿cómo es que alguien de confianza es ratificado por Piñera? Este señor. Claro, y ahora el gobierno de Boric sigue en el puesto. Entonces, denota, ¿qué señales estamos Es dando? más que algo republicano, porque mira, Piñera le ratificó a la presidenta a Barraza, a la presidenta Bachelet, ¿no? Director de Servicios de Impuestos Internos. Piñera le ratificó a Mario Marcel, a cargo del Banco Central. Y Piñera, y también este señor entonces ahora pasó este tercer periodo que tiene. Hasta ahora, digamos, es de Hasta esperar, ahora, digamos, ¿no? Claro. es de esperar de que él sea reemplazado, pero hasta ahora no hay señales al respecto. Ahora, claro, si uno piensa que una de las prioridades del gobierno actual es una reforma previsional importante, la señal correcta hubiera sido cambiarlo el mismo 11 de marzo, pero él sigue en funciones. Quizás muy bueno en su puesto. Pues, Bueno, es Carlos posible, Trump. es posible que sea muy bueno en el sentido de que es el epítome, la personificación del todo legal. O sea, cuando hay alguna duda, oiga, la plata venía acá y después se volvía a la matriz. No, es todo legal. Pues esa fue su respuesta. Literal. Las triangulaciones son legales porque tienen menos de un porcentaje. Las triangulaciones me refiero a las de Habitat, ILC, ¿no es cierto? Y moneda asset. Una triangulación, ¿no? Va en contra del espíritu de cualquier tipo de regulación del mercado financiero. Pero hay un porcentaje que está por debajo, entonces todo legal. Entonces podemos llamarle Mr. Todo Legal. Mr. Todo Legal sigue su trabajo, sigue su puesto, en un gobierno que llegó con un mandato popular de, no sé, de... Bueno, ustedes contaban este caso de la Polar también, ¿no? Que la que era en ese momento superintendenta y no actuó, también sigue con puestos importantes. Solange Bernstein, claro. La señora Bernstein, que ahora está a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿no? Claro, hay como un temor así de introducir aire nuevo en este aparato regulador. Hay un temor reverencial que aquí no entran sino cierto tipo de currículums, de perfiles profesionales y no otros, y eso es sorprendente. Yeah. Nosotros con Carlos reporteamos los famosos Chile Days. ¿Se acuerdan que hemos hablado en otros programas de estos Chile Days, estos encuentros en el extranjero en que se juntan regulados y reguladores? Y ahí, claro, y vimos en acción a Macías, digamos, como de partida en forma muy cercana con presidentes de AFP, gerentes generales, y ahí pudimos ver in situ la relación incestuosa entre reguladores, autoridades como Macías y empresas de la polifinanciera reguladas que departen tranquilamente en el extranjero y negocian a puerta cerrada muchas de las reformas. O sea, este señor Macías, para que vayamos también entendiendo, ¿no? esta polis, Macías está puesto por el Estado para regular el sistema de FP. Sistema de pensiones. Sí, fiscalizarlo. Fiscalizarlo. Es un fiscalizador de los que están en la área Claro. del frente. Y como fiscalizador va a Londres a tomarse pisco sour con los fiscalizados, con los regulados. Y este caballero ha estado ya, este sería su tercer periodo, su tercer presidente, don Osvaldo. Viene de la antigua superintendencia de Ya. la AFP, como técnico del departamento de estudios, de distintos... tiene su historial ahí. Es que la AFP... y esta superintendencia ha sido constantemente, de alguna manera, tiene buenos recursos humanos, qué sé yo, tiene recursos financieros, tecnológicos, ¿no es cierto?, para hacer un seguimiento de situaciones, y no lo hace, ¿no? O sea,
ahora le cursó una infracción a Habitat por su publicidad tendenciosa, Claro. su propaganda, en el sentido propagandístico de la palabra, ¿no es cierto? Con hechos falsos, según la superintendencia. Claro. Entonces ahí está mostrando como también una cierta adaptación al nuevo gobierno, ¿no? Porque también son señales que dan los propios tecnócratas, es como cuando cambian la mano del gobierno, es como decir, Claro. todo esto es bien delicado, ¿ah? Esta es la publicidad de Habitat que veámosla. según criterio, ¿no? están dando, están diciendo que 8 de cada 10 personas quieren tener libertad de elegir entre el Estado y las administradoras privadas, según ellos, ¿no? Defiende tu libertad de elegir y claro que estaría esta publicidad no siendo real, digamos, ¿no? Tendenciosamente. O sea, la libertad de elegir entre AFP 1, 2, 3 y 4 es una libertad súper acotada, por no decir fantasiosa, porque no va a haber retornos diferentes. No va a haber retornos significativamente diferentes en términos de una jubilación, con retiro programado. Eso no es. Es muy diferente cuando la opción es un sistema público, solidario, en el cual Claro. uno tiene una relación consigo mismo y también con la comunidad. También con los viejos que ya son exacto. jubilados. y los Si que realmente son es un sistema social o va a ser un Claro. sistema de mercado, ¿no? Eso son dos Además- cosas muy distintas además, de Felipe, ver. esa propiedad aludida por la AFP es compleja porque legalmente es... ¿Qué tipo de propiedad privada es esa en la cual el dueño no puede decir dónde se invierten las lucas, la plata? Porque ya la AFP, en los directorios de la AFP no hay ningún representante de los trabajadores. Claro. Son todos ejecutivos que responden a los intereses de la póliza financiera. No, y es súper tuya, pero no la podéis sacar. Es súper tuya, pero no podéis elegir, como tú dices, dónde invertirla. Es súper Ah. tuya y deciden los límites y los porcentajes donde se van a invertir sin preguntarte. Claro. Veamos este titular y veamos qué opinan ustedes al respecto, a propósito también del poderío que tiene la AFP en estas pólizas financieras. La ministra Siches critica entonces la publicidad sobre pensiones en la televisión y, comillas, lo más probable es que en esa mirada de es mi plata, ningún sistema previsional del futuro se pueda sustentar. ¿Qué opinan ustedes de lo que señala la ministra? Es que este es un temazo y aquí yo creo que tenemos que hacer algo de pedagogía. Primero hay que decir que no hay sistema de seguridad en el mundo que se sostenga en base a la capitalización individual. Si queremos tener sistema de seguridad social, efectivamente que nos dé seguridad, tenemos que tener un sistema compartido, solidario, en que si yo estoy día mal, bueno, tú me vas a ayudar y viceversa. Obvio. Cuando yo estoy bien, yo te voy a devolver la mano. Y los jóvenes a los viejos y una Exactamente. cadena sin fin de ayuda al resto. Eso por definición, digamos. Ok, puede haber capital. Hoy día los sistemas modernos, estoy hablando de Inglaterra, Suecia, esos países tienen una parte que es de capitalización individual, un pequeño pilar, pero no es todo el sistema, como es el caso de Chile. Entonces, de nuevo aquí, volvemos a la discusión de lo radical que fue la imposición del sistema neoliberal en Chile. Fue una cuestión muy radical. Oye, además, en el campo decimos que le gusta la del burro. ¿Ah? Porque, claro, son muy privados, pero pucha que el Estado tiene que ayudarlos porque no está funcionando el sistema, ¿no? Claro. Pucha, estamos ayudando, estamos sosteniendo todos nosotras y nosotros un sistema fallido para aquellos que no tienen dinero, que este sistema los deja al margen. Sobre todo a las mujeres. Aquí hay una cosa bien curiosa, que los detractores más radicales del sistema previsional lo han recalcado muchas veces, que las primeras pensiones del sistema de AFP las pagaba el Estado a través de un bono de reconocimiento. Y cuando empezaron efectivamente a jubilarse las primeras cohortes demográficas que solamente habían cotizado en AFP, desde el principio de su vida laboral, se reveló la verdadera naturaleza precaria, ¿no es cierto?, de este sistema, de sus tasas de reemplazo muy bajas, ¿no? Entonces después apareció el aporte solidario, ¿no? El aporte previsional solidario del Estado. Nuevamente tuvo que venir el Estado a rescatar esto. Así es re fácil. Entonces así es como bastante fácil. Le gusta al Estado con la ley del embudo nomás. Entonces se fetichiza la propiedad, que bueno, la propiedad es un asunto que además que la gente dice, José Piñera decía, lo más lindo de este sistema es que ahora los trabajadores son dueños de las empresas gracias a las AFP. Eso es falso. Las personas lo único que tienen son cuotas. Claro. Cuotas cuyo valor refleja el valor de los activos. Eso es lo que las personas tienen. Usted tiene tantas cuotas, usted va a llegar a viejo con tantas cuotas. Eso es todo. Ustedes tienen una genialidad en el libro que la base y la raíz para explicar todo lo legal, ¿no? Que es cuando asume la concertación, con Pinochet vivito coleando, ¿no? y con poder todavía, y rodeado de toda la derecha que como guarda pretoriana, ¿no? La UDI, Renovación Nacional, y dice Foxley, ministro de Hacienda,
Benninger, el creador, ¿no?, de la doctrina, y Elwin dicen, aquí no se toca ni la Constitución del 80 ni el sistema AFP, ¿verdad? Y sobre esos dos pilares se edificó este templo de este modelo donde todo fue legal, ¿no? Exacto. Exactamente. Sigue teniendo ese mismo poderío la AFP. Es un poderío que están defendiendo con esa fuerza. Sí, o sea, ahí lo vimos el fin de semana, o sea, con los amarillos por Chile, de nuevo lo están inflando ahí con bombitos. Estaba medio desinflado y de nuevo los medios le empezaron a poner aire. Claro, de nuevo, y ahí ¿no? en el libro nosotros mencionamos a varios de los notables amarillos por Chile, Ya. que evidentemente son, a ver, se presentan como académicos de nuevo, neutrales por sobre el bien y el mal, pero esos académicos responden a intereses A también, ver, digamos. ¿quiénes son estos amarillos por Chile? Para que vayamos entendiéndolo dentro de su engranaje con la polis. ¿A quién es Está José Gregorio, por ejemplo. por ejemplo, este señor, Banken? No, él es la careta visible, Es la- Banken, un intelectual, hay que decirlo con toda su letra, un intelectual degradado, porque es deshonesto intelectualmente las opiniones que da, pero detrás de Banken está la polifinanciera, digamos, articulando Amarillos por Chile. Está José Gregorio, que es académico de la FEN de la Universidad de Chile, pero a su vez es miembro del directorio de Volcom, José de Gregorio llegó a ser decano, no sé si todavía lo es, ¿no? Pero era también todavía lo es. decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ¿no? Claro. Está Rodrigo Valdés, que decíamos, ¿no es cierto?, que firmó, está de acuerdo con la idea, después se echó un poco para atrás porque dijo, no, hay que fortalecer los partidos, pero bueno, en lo concreto, él sí suscribe la idea de Amarillos por Chile, y él, junto con ser académico de la Universidad Católica, es miembro de Frontal Trust, que es una gestora de fondos, Ya. y fue ejecutivo de Wall Street. Entonces, bueno, ¿quiénes son los Amarillos por Chile? Bueno, son personas con estrechas ligazones. Los más influyentes de los Amarillos por Chile tenían estrechas ligaciones con la polis financiera, con la ciudad del dinero. Oye, es fácil la tirada porque agarran prestigio, entre comillas, de técnicos siendo académicos y de universidades importantes, ni hablar la Universidad de Chile por lo que representa, ¿no? Al menos. Pero también son paladines o príncipes usados, utilizados, que defienden a rajatabla el sistema financiero. Totalmente. Y son eso- parte también de ello, incluso están en fondos importantes de inversiones, ¿no? Totalmente, o sea, esa tendencia comenzó en Estados Unidos en los años 90, está muy bien descrito en la película Inside Job, ¿no? Qué Trabajo bueno, confidencial, muy qué buena, buen documental, muy bueno, Inside que Job. va mostrando cómo los académicos empiezan a crear y a publicar papers o a presentar o instalar narrativas finalmente de que la desregulación financiera es lo mejor para la economía. Está en Amazon, parece. Un temazo. O sea, ellos promueven, por ejemplo, la desregulación financiera en Islandia, que lleva a Islandia a la especulación más brutal y al colapso de su economía con la crisis subprime. Y en Chile no es la excepción. Finalmente, volvemos al tema original. El académico es instrumental en instalar la narrativa de que el todo Claro, legal de lo porque financiero. los ponen como columnistas con sus títulos académicos. ¿Ah? Y eso es un lavado de imagen. Pero nos los ponen como que también pertenecen a la polis de esta forma o de esta otra forma, ¿no? Nos lo ponen como, no sé, socio fundador de Volcom, ¿no? No sé, o perteneciente al fondo no sé cuantito, o que pertenecen Bueno, a... Sebastián Edwards es otro ejemplo clásico ya, ¿no es cierto? El tipo se presenta con su credencial académica como profesor de la Universidad de California, y eso es lo que se menciona en sus columnas en La Tercera, pero junto con eso es director de Moneda Asset. Ya. Entonces, bueno, ¿está escribiendo como académico de la UCLA o como director de Moneda Asset? ¿Cómo está dando su Y opinión? además casado con la señora Alejandra Cox, que fue hasta hace poco, que era la presidenta, o sigue siendo la presidenta de la AFP, que a su vez, es de toda la AFP, y a su vez ella es hermana de la esposa del que estaba a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortés, ¿no? Y ahí se arma es un buen asado ese, ¿ah? Ahora, hay otra cosa más que rescatar en las declaraciones de la ministra Siches, que es súper importante porque ella hace alusión a un punto que es fundamental. Más allá de que las encuestas muestren que la mayoría de los chilenos eventualmente estaría a favor de esta idea de que los ahorros son propiedad individual, tenemos que estar claros que más allá de la encuesta nos han machacado por 40 años esta idea, y obviamente si hacemos una encuesta los chilenos nos van a responder que sí, pues, que nosotros creemos y estamos de acuerdo con que la propiedad de los fondos deben ser nuestras, son individuales, pero es porque ha habido 40 años de un relato hegemónico que no ha sido problematizado y recién se está problematizando. Y ahora, permítame hacer una vez más pedagogía, Frei. Desde la ciencia política está comprobado que leyes, reformas, no solamente tienen un efecto económico, sino que también tienen un efecto cultural. Entonces, en el caso de la AFP, además del efecto económico sobre el mercado de capitales, el ahorro, bla, 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 tiene un efecto cultural porque después de 40 años en que nosotros
solamente ahorramos nuestras cuentas individuales, obviamente nos acostumbramos a eso como sociedad, porque no conocemos otra forma y al ciudadano tenemos que mostrarle esta otra forma que sí es posible. Es posible tener un sistema de seguridad social colectivo, solidario y en que todos estemos mejores. Sí, porque tiene mucho ideológico también esa cultura, ¿no? ¿Cómo leen en medio de este descalabro? Porque se dijo que el cuarto retiro había que detenerlo, gracias a la votación de la senadora Goich en su momento fue posible, ¿no? Fue un voto clave ese para no sacar el cuarto retiro, porque esto iba a significar una tremenda inflación, que la está viviendo el bolsillo ahora de las familias chilenas. Pese a que no hubo cuarto retiro, igual se sigue viviendo una gran inflación. Pero, ¿saben quiénes están contentos? Miren este titular. Y lo dice La Tercera, cuyo dueño es un banquero, ¿no? Dice, ganancias de la banca siguen creciendo y entre enero y febrero superan los $1.000 millones. El Banco de Chile se mantiene a la delantera con ganancias por $189.683, seguido por Banco Santander con 100, y ahí está, ¿no? Y luego aparece Banco Estado con 107.000, etc., ¿no? La banca, feliz. ¿Por qué crece tanto la banca mientras los bolsillos de las familias chilenas cada día más vacíos? En este estado de cosas. El incremento de tasas es una buena noticia para los activos de la banca, que son los préstamos, ¿no? Y de alguna manera también aumenta la tasa de captación de los depósitos, también aumenta eso, pero aumenta más el ingreso por tasas de interés. Aquí hay que aclarar también un tema pedagógico, como decía Ignacio. En economía hay que tener cuidado con lo que es causalidad y lo que es correlación, ¿no? Porque dos fenómenos se pueden dar al mismo tiempo o con cierta consistencia en el tiempo, pero no hay relación de causalidad. En mi opinión, no hay evidencia firme para decir que los retiros anteriores causaron inflación. La inflación venía como un fenómeno instalado y gestado en la primera crisis de la pandemia y toda la disrupción de la cadena logística mundial. El sistema globalizado depende de suministros muy justo a tiempo, de chips, de amortiguadores, todas las cosas que se producen complejas necesitan una logística muy, muy compleja, y eso se desbarató con la pandemia y eso encareció todo. Perfecto. ¿No? Entonces hay una correlación, probablemente una correlación fuerte entre los primeros retiros y la inflación. Ya un quinto retiro, y además que en ese momento la economía chilena venía en caída libre, los IMASEC eran negativos, hasta de 2 dígitos. Claro, entonces, la pandemia, todo. Probablemente incluso es posible, no me quiero casar porque no tengo los antecedentes para establecerlo, que los primeros retiros evitaran una deflación en Chile, dado que tanta gente había perdido su empleo, se habían clausurado los empleos. Ahora, un quinto podría tener más efecto inflacionario porque ahora la economía no está en caída, está en auge, o por lo menos está en el territorio positivo del IMASEC, ¿no? Podría contribuir y ahí podría reforzarse un vínculo de causalidad o de retroalimentación con la inflación que ya existe. Es un riesgo real, ¿no? No lo podemos desconocer, no nos podemos hacer los locos a la hora de hablar de los retiros. ¿Por qué entonces los bancos, con esa gran explicación, profesor, de esta diferencia, ¿no? Causalidad y correlación en economía, ¿cuál sería la causalidad o la correlación de que los bancos te están contentos? ¿Y qué significa que el Banco Central entonces haya subido nuevamente las tasas dentro de este contexto? ¿Les parece que hagamos una pausa y seguimos analizando en este país donde todo legal, todo lo que estamos hablando, todo legal? Antes, Juan tiene algo que contar. Todo legal. Junto a Carlos Tromben e Ignacio Chapacase, el superventas del momento que desmenuzamos semana a semana en esta conversación, entendiendo también esta polis importante y poderosísima polis financiera y política también, como lo explica Todo Legal, y que fue cimentando un modelo que hoy está muy, pero muy preocupado por el avance de nuestra convención constitucional, entre otras materias. Ya, en este estado de cosas, entonces, como lo decía este titular de La Tercera, los bancos felices, ¿no? El año pasado, según también sacaba la Fundación Sol, el Banco de Chile tuvo utilidades como de 2.300 millones de pesos diarios el año pasado, en plena pandemia. Y ahora, entonces, comienzan también con un buen año y el Banco de Chile, de Luxich, encabezando todo esto, ¿no? ¿Por qué están contentos? Están contentos porque, bueno, el negocio bancario siempre dependió del spread de tasas de interés, ¿no? Entre captación y colocación, entre los depósitos a plazo y los préstamos. Se fue debilitándose esa origen de la ganancia, pero también se creó otro, que es el financiamiento vía AFP. Las AFP compran los bonos de los bancos, son los principales compradores de los bonos bancarios, ¿ya?
Ahora también incide en la ganancia de los bancos una serie de ingresos extra tasa de interés como comisiones, etcétera, ¿no? Ya. Las tasas de interés de consumo y tarjeta de crédito son extremadamente altas, ¿no? Pero súper altas, ¿eh? Cuando la tasa rectora del Banco Central están en 3%, están como en 30% las anuales en tasa de interés, ¿no? Ujú. Así es. O sea, son mucho más altas, ¿no? O sea, se financian en el corto plazo en el mercado monetario, ¿no es cierto? Y colocan a tasas de interés bastante más altas a las personas. sea, En este nosotros- rango, entre tasas de interés de tarjeta de crédito, línea de crédito, préstamo de consumo y después el préstamo a la empresa. Esto es una inmoralidad. Claro, uno puede decir, bueno, aquí todo legal, ¿no? El mercado manda, hay varios bancos, cada uno elige el que quiera, pero los bancos tienen una labor social importante que no se está cumpliendo. Llegará un momento, me imagino, que se va a discutir cuál es la ganancia adecuada o el tope de ganancia para un banco que tiene, por ejemplo, una labor social en un país donde la gente no llega con su sueldo a comer y a pagar sus deudas básicas a fin de año y tiene que endeudarse. O en un país donde, claro, si no te endeudas para un hipotecario, no tienes dónde vivir. Es la única manera de tener una vivienda y con lo caro también que está haciendo esto, ¿no? Pero a este nivel de utilidades que tiene la banca, realmente resulta al menos morboso, ¿no? Dentro del país que estamos viviendo, ¿no? Sí. De las necesidades de la mayoría de las personas, de familias chilenas, ¿no? Y pone de relieve el hecho de que finalmente después de 2 años del estallido seguimos sin cambio efectivo, digamos. La estructura económica del país sigue tal cual, estructura en la cual la polifinanciera se sigue beneficiando, bancos, AFP, pero el ciudadano a pie que exigió, imploró casi por cambio el año 2019, por una vida más digna, más humana, sigue sin tener, su vida sigue sin tener cambios sustantivos, significativos. Y entonces eso pone de relieve la necesidad de cambios pronto. Yo creo que hoy día la élite financiera, o más bien la élite económica en su conjunto, puede que tenga una victoria pírrica si es que logra debilitar la convención, pero yo creo que a largo plazo está jugando contra sus intereses. Porque finalmente, si queremos tener una sociedad capitalista, digamos, necesitamos cohesión social. Entonces, de alguna forma, el capitalismo chileno hay que salvarlo a sus propios capitalistas, diría yo. Creo que no están leyendo el escenario, creo que no están siendo agudos, o creo que están teniendo malos asesores, pero no están entendiendo de que requerimos cambios y este tipo de titulares en que los bancos tienen ganancias exorbitantes, si no acompañados efectivamente de cambios sociales. Exacto. Vamos a tener un nuevo estallido o nuevas protestas muy pronto. Están defendiendo privilegios, más que una forma de mirar la sociedad. Son sus propios privilegios, finalmente, ¿no? Y este titular, ¿cómo lo leemos entonces en este contexto, lo que señala el Banco Central, que acordó aumentar tasa de interés ahora en 150 puntos, llega un 7%? Tras la reunión de política monetaria, el ente emisor acordó un aumento desde el 5,5 al 7%. Se trata de la segunda reunión consecutiva en que el organismo autónomo, ¿no?, decide aumentar la tasa de interés en 150 puntos base. ¿Qué significa esto para la chilena y el chileno promedio, ¿no? Encarecimiento del crédito vital para llegar a fin de mes, como dice. Se encarece, Ignacio. ¿y los bancos Los bancos aumentan su... van a seguir aumentando van a entonces? seguir teniendo esas o mayores, ¿no? Esas utilidades o mayores. Y ese encarecimiento del crédito tiende a, lo que busca es desincentivar el consumo marginal en el sentido del que marginal es como el antojo que me doy, ¿no? Ya. El antojo que me doy en el súper, en la espera, si me compro el vino premium súper o el normal, ¿no? Ese consumo marginal lo quiere desinhibir, o sea, lo quiere inhibir el Banco Central con tasas más altas, ¿no? Porque voy a ir a comprar con una tarjeta de crédito, en ese supuesto. Entonces, y parece que no está resultando, porque el IPC no cede todavía, no vuelve a enmarcarse en la meta del Banco Central, Ya. a 12 meses. Todavía está díscolo ahí en un rango alto el IPC. Entonces, por eso conlleva y empuja nuevas alzas de tasa. Además, se siguen transando a pérdida los bonos que son muy sensibles a tasa de interés. Entonces, no ha logrado todavía el Banco Central anclar las O expectativas. sea, quiere frenar el consumo con esto. Claro, y la inversión. De alguna manera, ¿no? De alguna manera, para Y- que no presione eso a los precios. ¿Qué pasa con la gente que ya tiene deudas tomadas con los bancos en UF? ¿No? Los préstamos, por ejemplo,
hipotecario, qué pasa con los arriendos también. Claro, pues, se van a reajustar, los que están a tasas variables se van a reajustar, los que tienen los arrendadores tienden también a cada 3 meses a subir los arriendos o al momento de renegociar un contrato, por ejemplo, queda una casa vacía, al nuevo arrendario se la forra el aumento del interés del IPC, entonces una cadena compleja. El problema es que si al central se le pasa la mano puede afectar el empleo, que hoy día es una de las variables más importantes ahora que estamos saliendo de la pandemia. Entonces preocupa quizás a veces la ortodoxia del central, que está como caballo carrera, ¿no es cierto?, preocupado solamente de bajar la inflación, pero aparentemente no está considerando otras variables que son importantes. Hoy día es súper importante el empleo. Claro, tiene una nueva mano. Tiene una nueva mano hoy día el Banco Central, ¿no? Son pocos los instrumentos. Entonces, más allá de la tasa de interés o administrar la liquidez del sistema. Pero están todos los bancos centrales en la misma, porque la inflación es un fenómeno mundial, no es puntual como en los años 90 que había una hiperinflación en Argentina y en Chile era baja, ahora es mundial la inflación. Mundial, sí. ¿no? Europa Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces se habla del soft landing, o sea, como si con esta subida de tasas de interés se logra evitar lo que dice Ignacio, un aterrizaje duro de la economía en términos de empleo, ¿no? Y de actividad económica. Ese es el riesgo de subir demasiado la tasa, que se provoque no solamente un aumento del desempleo, sino que derechamente una recesión. Claro, entonces como un frenazo de la rienda muy duro. Te preguntaba, ¿cómo se llama la presidenta ahora del Banco Central? ¿Está Rosana Costa, la Rosana ex Costa. Libertad y Desarrollo. Ella está a cargo ahora, ¿no? Sí. Quedó con el presidente. Entonces se entra en una cuestión como un juego medio obsesivo, ¿no? No, tenemos que volver a la expectativa de 3%, a la meta de 3% anual de inflación. Claro, perfecto. Pero la inflación es una de las variables de la economía. No, y además que, como ustedes dicen, tiene todo un coletazo social también detrás, ¿no? Esta tirada de rienda, y siempre terminan pagando los más vulnerables, ¿no? Las personas más vulnerables. La banca feliz. La banca feliz con esto. Ya, oye, también otro tema interesante que siempre estamos hablando acá a propósito, ¿no?, de los dineros que se necesitan para seguir construyendo y haciendo sociedad, es el royalty minero. El royalty minero, salió un royalty, un proyecto de la Cámara Baja, llegó al Senado, adivinen qué pasó en la comisión. Miren lo que dice un economista de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Santiago de Chile, el señor Gabriel Palma, en Interferencia, lo hablaba ayer incluso con Andrés Almeida de Interferencia. Dice que el proyecto de ley que salió de la Comisión de Minería del Senado es fingir hacer un royalty y sin hacerlo de verdad. Dice este economista, el profesor, te decía, de la Universidad de Cambridge, también de la USACH, que ha seguido de cerca el proyecto de ley de nuevo royalty minero que pasó de la Cámara al Senado, donde sigue debatiéndose. Y allí dice, sufrió tales cambios, dice, que está un fuerte lobby de la minera y que al final recaudaría lo mismo que el actual royalty. En la práctica, nada cambia, afirma este señor, Gabriel Palma. Es complejo el tema del royalty porque tiene que ver con lo que se graba, ¿no es cierto? Las utilidades de las empresas mineras, o bien lo que producen, o una combinación de ambas, ¿no es cierto? Las tasas marginales. Ahí hay y sobre todo cómo se construyen los supuestos de recaudación, ¿no? De acuerdo a la ley de los minerales, la ley estimada, la ley con porcentaje efectivo de mineral valioso que hay entre toda la masa de roca que se extrae, se dinamita, se revuelve, se machaca, ¿no es cierto? Entonces son cálculos bien delicados, bien difíciles. Lo que acusa el profesor Palma es lobby, ¿no es cierto? Lobby. Ahí están los camiones entrando al Senado. ¿Ah? Son camiones pesaditos, grandotes, con las ruedas grandes, con mucha imaginación. Entonces, claro, si uno ve un senador o senadora de copiloto del camión, bueno. Ese es el problema del Senado, y ahí siempre lo decimos porque estamos en contra del Senado. Veamos cómo va a quedar ese bicameralismo asimétrico, en qué va a consistir finalmente. Pero el Senado concentra mucho poder en pocas personas. Es un freno y es un pasto de cultivo para que estas grandes y poderosas empresas los coopten, ¿no? Sí. Como ha pasado con algunos, ya sabemos, ¿no?, lo que significó el dinero del poder y la política, ¿no? El poder económico y la política. Hay que decir que Palma es probablemente el economista chileno más influyente en el mundo hoy día. Ah, sí, ¿eh? Sí. Mira. Él tiene un tremendo pedigrí, un tremendo currículum. Y además que él no es solamente economista, él es doctor en economía, pero también doctor en ciencias políticas. Tiene dos doctorados, a falta de uno. Mira qué interesante. Así que el hombre sabe lo que habla y por lo que reportó Interferencia, ha seguido muy bien, muy de cerca la transmisión de la ley, y ahí acusa directamente a Girardi de recibir platas de Soquimich y de votar o de diluir, digamos, el royalty.
O sea, es que y además las cifras son impresionantes. O sea, el royalty salió de la Cámara de Diputados con un 27% de impuestos sobre las ventas y salió de la Comisión de Minería del Senado con un 3%. De un 27% No, sí, bajamos a un escándalo, 3%. Es un escándalo esta cuestión. Y con Carlos, en nuestra experiencia, esto es un nuevo ejemplo, digamos, del rol de bloqueo que ha jugado el Senado históricamente, al menos del año 90. Ha bloqueado avances progresistas. Girardi que va a salir al Senado, pero dejó su huella ahí, ¿no? Exactamente. Oye, y este titular de la senadora, también, la ministra, perdón, de Minería, que fue candidata a senadora por Antofagasta, no le fue bien. La ministra de Minería intenta tranquilizar al sector y asegura que al gobierno, comillas, no le interesa ahuyentar la inversión. Ministra Marcela de Minería, Marcelo Hernando, indicó que la administración de Gabriel Boric no busca elevar extremadamente la carga impositiva a las empresas mineras. Todo sistema político tiene que negociar. Y la negociación es parte del juego democrático, ¿no es cierto? La transparencia de esa negociación es otro asunto. ¿Cuáles son las cartas que se emplean, ¿no es cierto? Si hay otro tipo de actores en la negociación, ¿no? Porque uno de los aspectos que destaca Palma en su crítica es que el royalty también es un instrumento no solo de recaudación, sino que también de promoción de la investigación y el desarrollo. ¿Cómo es en otras partes, cómo es en otros sectores, en otras sociedades que extractivistas o de economía extractivista? ¿Cuánto? Bueno, un caso súper interesante es el de Noruega. Noruega tiene una industria, es un país rico en petróleo. Y la empresa que explota el petróleo es estatal. Sí. Y también hay proveedores privados, hay contratistas privados de esta gran industria petrolera. Muy chiquitita todo, pero todo lo maneja el Estado. El Estado. Pero ese royalty del petróleo que paga la estatal de Noruega se va al Fondo Soberano de Noruega. Y ese Fondo Soberano de Noruega son las pensiones de los noruegos. Sí. Y el fondo, desde que comenzó la explotación del petróleo en el mar del Norte, acumula algo así como un billón de dólares. Uno de los países más ricos del mundo por esa acumulación. Claro. El Fondo Soberano de Noruega es más grande que el de Dubái, de los países petroleros del Golfo, porque el royalty es más grande, y se va directamente a este Fondo Soberano que lo administra el Banco Central de Noruega. Entonces hay una construcción, una institucionalidad, una mirada de Estado. Una mirada de Estado, un gobierno corporativo, ¿no es cierto? Yo he visto los informes. Déjame contarte una experiencia que tuve a propósito, que siempre la cuento, pero ya que la trajiste a colación, para entender la mirada de otros países respecto de nosotros, frente a estas grandes empresas extractivistas. Una vez entrevisté hace unos años a la ministra, a la embajadora de Noruega en Chile, de un gobierno de derecha. A raíz precisamente porque Noruega había salido como uno de los países más ricos a través de estos bonos, con su petróleo, ¿no? Y esta embajadora me empieza a explicar todo lo que tú me acabas de decir, que ellos también piensan de las noruegos que no han nacido. Cuando el petróleo se acabe, dice, claro, o se deje de utilizar, como está ocurriendo ahora prácticamente por lo que significa este tipo de combustible, los noruegos que vienen no van a tener la riqueza de nosotros, así que no la podemos gastar, tenemos que pensar en su bienestar. Y segundo, yo le pregunto, ¿y estas empresas son del Estado? ¿El Estado maneja la extracción, maneja la comercialización, maneja todo? ¿No lo han privatizado? Y me mira así como si hubiese preguntado la pelotudez más grande del mundo, ¿no? Me mira así y me dice, ¿pero cómo? De derecha. Me dice, ¿cómo vamos nosotros a privatizar algo que es de todas las noruegas y noruegos? Que le pertenece a ellos y que incluso le pertenece, como te decía, a estos que no han nacido. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero usted es una persona de derecha, ¿no creen eso? No, pues esto es una política de Estado. El Estado noruego lo define así, esté quien esté haciendo cargo del gobierno de turno, ¿no? Porque hay que pensar en eso. ¿Cómo es eso? Mira la mirada distinta que tenemos frente a esto. Históricamente, como tú lo has escrito, Carlos, desde el salitre en adelante, ¿no? Y la tragedia es que incluso bajo la Constitución del 80, hoy día la roca, el cobre que sale de la roca, el litio que sale del salar, es nuestro, es de todos los chilenos y chilenas. El problema es que lo estamos regalando. Es como una suerte de privatización encubierta, porque el royalty es tan bajo que los extranjeros se llevan la roca y Ponce Lerú vende el litio, digamos... Y no está preso, po. Exacto. Y Ponce Lerú no está preso. Eso lo estamos regalando. Y en otras, según Ignacio Briones, ministro de Hacienda en ese momento, sentado ahí, en Estados Unidos, un tipo como Ponce Lerú estaría preso. Ministro de Hacienda. Ignacio Briones. Y aquí, nada, no pasa. Todo legal. Todo legal. Todo legal. Todo legal. Aquí todo legal, ¿no? Pero nos sacan las piedras, piedra que sale no vuelve. No, todo legal. Y es impresionante, después, estallido social mediante, después de todo lo que ha ocurrido, que
el Senado nuevamente bloquee un royalty que no tiene nada del otro mundo, digamos, es muy racional. Creo que el aumento de la recaudación iba a pasar de un 0,3% del PIB a un 2%, no es un gran número. Es un escándalo. Por eso que estos sectores, señora, señor, por eso que estos sectores poderosos están defendiendo a rajatabla el Senado, que se mantenga el Senado. Y todos sus medios de comunicación, los medios que les pertenecen o esos medios donde ponen sus auspicios jugosos. Así que ojo ciudadano también en la defensa de esta Constitución que quiere eliminar ese Senado, por esto que estamos hablando acá, ¿no? Donde todo legal, ¿no? Todo legal. Hasta las platas que recibieron para las campañas políticas, finalmente quedó en nada, muchas de ellas, ¿no? Bueno, el Senado, el Senado cuenta con el récord de tener el único parlamentario preso por cohecho en la democracia del post-90 con la ley de pesca, que era a su vez un cuerpo legislativo que buscaba proteger un recurso natural sometido a una sobreexplotación. Un bien que nunca se pudo definir si era de todos o de nadie, ¿no? Claro. Nunca se pudo definir legalmente en el Senado de Chile. Nunca, nunca. Y además, eran de los chilenos, y además o de Carlos, nadie. ya entregan un senador, Orpiz. Pero se cerraron las aristas para el sur, ¿no? Lo que pasó en Biobío, lo que pasó en el sur de Chile se cerró. Así es. Se entregó y ahí Orpiz, listo. Y ahí quedó. Ahí se cerraron todas las demás causas. Y ejemplos hay muchos. O sea, está, por ejemplo, el tema de la FP estatal con Bachelet 1, que lo bloqueó el Senado. Y ahí tenemos evidencia de que hubo un lobby muy fuerte de la AFP en el Senado y los senadores, bueno, algunos se dieron vuelta a la chaqueta y se rechazó la idea de una AFP estatal. Y el cuarto retiro, ¿quién lo bloqueó? El Senado. Ocurrió lo mismo con el Plan Auge, que tenía un fondo solidario de compensación, en que un 3% de la cotización iba a ir a un fondo común. ¿Y quién se dio vuelta a la chaqueta, Freddy? Benninger y Foxley. ¿Por qué no hacemos, a partir de lo que dice Ignacio, ya tarea para la casa, para la próxima semana? A ver. Se nos ha acabado el tiempo. Pero si hacemos dentro del todo legal de la próxima semana la historia del Senado, Podría ser. a raíz de todo legal, ¿no? ¿Cómo ha sido todo legal desde el Senado? Senadores que incluso impulsaron leyes que los beneficiaron a ellos después como empresarios. Sin ir más lejos. ¿Les parece, no? Yo ya sé en qué están pensando, pero dejémoslo ahí y lo vamos conversando cómo el Senado, esta Cámara, ha actuado también dentro de lo todo legal en beneficio de estos grupos económicos, ¿no? Vamos. ¿Les parece, no? Vamos. Carlos Tromben, Ignacio Chapacase, muchas gracias por haber venido. Gracias, Freddy. Y a Gracias a ti, entender Freddy. y a decirnos qué está ocurriendo en este país donde Todo legal. Todo es legal. todo legal, pues, ¿no? El libro hay aún ahí, éxito de venta, aún a la venta en las mejores farmacias del país. Está agotado también. Sí. Chao, Carlos. Chao, Freddy. Chao, Gracias. Freddy. Nos vemos. A propósito de convención constitucional a la vuelta, análisis también de lo que ha sido esta semana. Viene la periodista Valentina Matus a explicarnos cómo va nuestra convención constitucional. No te vayas de la cita.